Eso es el sofisma de Montaigne. Y que creo que no se puede sostener. Ujú. El sofisma de Montaigne decía que los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Es un sofisma es un sofisma, es una falacia y desde el siglo XVI. O sea, no es una cosa que se inventara ahora. Y se lleva diciéndose 5 siglos y no es cierto. Los ricos son cada vez más ricos, pero los pobres son cada vez más ricos también. Y si no, tomemos, si quiere, el 1%, el 10% más pobre de España hoy, el 10% más pobre de España hace 50 años, y miremos si mejoró o no. Sigue siendo el más pobre, pero en términos absolutos, en términos relativos, a ver, en cualquier colectivo siempre hay, por ejemplo, en cualquier colectivo hay el más alto, por fuerza, tiene que haber el más gordo, por fuerza. Si ponemos una báscula, hay uno que pesa unos gramos más que el otro. En cualquier colectivo, pues hay el más rico por fuerza, aunque tenga unos céntimos más. No me preocupa que haya el más... Y más, tiene que haber el 10% más rico en cualquier colectivo. Y tiene que haber el 10% más pobre en cualquier colectivo. Me preocupa no que haya esa diferencia, sino cuánto tiene el más pobre. Y si el más pobre va mejorando sobre sí mismo o no. Si el 10% de más pobres de España está mejor ahora o hace 50 años. Eso es lo que me preocupa a mí. Y usted hablaba antes del hambre, ¿no? El hambre muchas veces, primero, a día de hoy, se da básicamente en sitios donde hay guerra, o sea, por causa de los estados, o sea, por causa de las guerras que hacen. Y estamos viendo en Gaza, por ejemplo, es el hambre que hay a día de hoy. Pero el hambre básicamente es por falta de capitalismo, no por capitalismo. Muchas veces dicen, no, es que aquí no sobra tanto comida. Y es así, y es cierto. Tuve una educación cristiana, entonces nos decía, aquí tanta comida y los niños de China, como decía cuando yo era pequeño. China era muy pobre, no sé si se acuerdan ustedes, había hambruna. Los niños, y se pedían las huchas con una figura de un niño chino, y se echaba allí el domo, etc. cosas así. Mire cómo cambió el tiempo. Y en 50 años, y cambió básicamente por aceptar 4 o 5 reglas económicas. ¿Man? Pero bueno, y entonces no tiene el chino hambre o no tiene el niño de Etiopía o no tiene el mal. Muy bien, vale. Primero, el problema no es que haya comida aquí y se lleva allá, el problema es transportar la comida de aquí a allá. Porque ¿de qué vale que le dé mi bocadillo al niño africano? El problema es que hay que llevarle físicamente el bocadillo al niño africano, y eso requiere de una logística, de transporte, de buques, de ferrocarriles, y eso es lo que se carece en esos países. No es que no haya comida aquí. Claro que todos daríamos comida encantados a los países africanos, encantados. No creo que nadie sea tan malo que niegue el alimento a un niño. El problema es cómo llevarle la comida al niño. Porque hay muchos sitios que no tienen infraestructura. Simplemente no tienen ni un ferrocarril ni una carretera. Por ejemplo, viven en pueblos nómadas o pueblos que viven en medio de las montañas, que son normalmente donde está más aislado. ¿Cómo le lleva la comida a usted? En casos de hambruna muy tal se la llevan en helicóptero, pero es que ni siquiera los más ricos de aquí podríamos comer comida en helicóptero. Tiene que ser algo muy puntual. Pero el problema es que faltan ferrocarriles, falta una logística de frío, falta una logística de almacenamiento, faltan sistemas de transportes, etc. Y eso poco a poco se va consiguiendo. De hecho, el hambre va reduciéndose espectacularmente a nivel mundial. En los últimos 25 años se redujo espectacularmente el hambre severa a nivel mundial. Ahora, de hecho, ya no se habla de hambre, se habla de desnutrición. O de malnutrición, mejor dicho. Que es comer comida, digamos, que de baja calidad. No es comer, digamos, comida equilibrada. ¿Sí? Pero ya cambió el fenómeno. Antes era hambre física severa. Pero el problema, repito, es cómo se lleva comida de aquí a allí. No es que nos sobra. Aquí, claro que nos sobra, que somos tan productivos que producimos mucho. Y encantado la daríamos. El problema es cómo la llevamos. Cómo la transportamos. Cómo la conservamos. ¿No? Y eso es un problema muy serio. Entonces, esos países, claro, usted dice, no, en Etiopía, tal. Vamos, Etiopía, llega usted allí, parece que está lleno de acerías. Llega usted allí, está sucursales del Deutsche Bank, o sucursales del Banco Sumitomo, o del Morgan Stanley, y dice que está, qué maravilla de sitios, llenos de fábricas de aluminio, de fábricas de cemento, llenos de Starbucks y de tiendas de todo tipo de consumo de lujo. No encuentra nada. Encuentra una especie de chozas allí, más o menos mal. Pues, no se me explico. Entonces, poco capitalismo hay allí. ¿Cómo que decir que el capitalismo? Aquí lo que falta es capitalismo, no hay capitalismo. Entonces, ¿cómo le puede echar la culpa al capitalismo de donde no lo hay? A países como fue Zimbabue, que literalmente lo expulsaron. Por encima le echan la culpa a él también. ¿No? Porque en Zimbabue expulsaron, digamos, a los sectores más productivos y hicieron unas políticas pues, muy socialistas, muy intervencionistas. Bueno, pues claro, ¿qué le va a hacer? Le echa la culpa al capitalismo también, de los males también de las economías que hacen esos países, de los errores económicos de esos países. No. Te digo, porque le eche la culpa. El capitalismo tendrá la culpa de lo que tenga que tener, pero no de eso, precisamente.